Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a otro episodio de Locuaz. Mi nombre es Javier Nacasa y en esta tarde estoy súper contento, estoy en un espacio mágico de por sí y tengo una invitada supremamente especial que nos ha abierto el espacio para conversar. Juana Guarderas, ella es actriz, es gestora cultural. Muchísimas gracias, Juana, por abrirnos el espacio, por darme este tiempito para conversar contigo. Encantada, feliz, era un pendiente que teníamos, menos mal, ahora estamos aquí. Quisiera que, haciendo honores al espacio, empecemos justamente por... Yo suelo mencionarles a las personas que nos han regalado un poquito de su tiempo, que tal vez ya había alguna pista de cuando eran pequeñitos, a la larga, en qué iban a enfocar su vida, en qué iban a llevar su vocación. Ajá. ¿Tú crees que tal vez cuando ya eras pequeñita, cuando ya eras niña, o cuando ya eras adolescente, ya fue apareciendo algún atisbo de que tal vez te ibas a convertir en actriz? Yo creo que poco a poco fue, ¿no? De alguna manera, yo vivía en el campo, no tenía mucha relación con la vida urbana, entonces de niña, antes de la edad escolar, y ahí de lo que me cuentan, y medio me acuerdo, sí me gustaba mucho dar discursos, cuando yo tenía, no sé, unos 3, 4 años, bien chiquita, y me acuerdo que... me gustaba hablarle a la gente, ¿no? Entonces, qué sé yo, había invitados, amigos, familias, yo qué sé, y me encantaba dar discursos. Entonces, me acuerdo esta imagen de estar acostada en el piso así, en la hierba, en el campo, y que me decían, ¿qué estás haciendo? Yo decía, me estoy inspirando. Entonces, yo me acuerdo que era un ejercicio que yo hacía, ir a inspirarme. Y inspirarme era acostarme en la hierba así, y pensar en qué les iba a decir de discurso. Me gustaba inspirarme para ir a decir el discurso a los amigos, a las familias que estaban. Entonces iba y decía, montones de veces mi mamá dice que la mayor parte de veces metí la pata hasta acá, que dije esas cosas que dicen los adultos que supuestamente los niños no oyen y que dicen de pasada. Yo iba y decía, yo le veía a mi mamá sacando los ojos, a mi papá poniéndose rojo así, porque estaba metiendo la pata. Entonces yo pensaba y luego ya me hice una niña tímida cuando me tocó confrontar la vida urbana ya en la escuela, ¿no? Más grande. Entonces ahí me convertí más bien en una niña muy tímida, muy correctita, muy ñoña, así muy estudiadora y no sé qué. Y más bien ya fue más grande, como a los 14 años, que me agarró el síndrome, el tambor de hojalata o el síndrome de Peter Pan de no querer crecer. Y en esta nota, pero que fue fuerte de verdad, así muy de mirar el mundo de los adultos, o sea, de escucharle a mis compañeras del colegio que ellas querían ser señoritas, crecer, y yo no. Y conforme se iba acercando este límite, este deadline de que ya tenía que entrar en el mundo de los adultos, a mí me iba entrando el temor cada vez más fuerte, porque no me gustaba el mundo de los adultos, me gustaba el mundo de los niños. No me gustaba lo que veía en el mundo de los adultos. A los 14 años, menos, porque cuando entras a primer curso, entrábamos a primer curso en esa época, ahora creo que es octavo, noveno del bachillerato, yo tenía 13, 14, 12, 13 años, yo me sentí una niña. Y de pronto entrar ya en ese mundo en que tenías que ser la señorita Guarderas y ponerte el taco y la media nylon y esas cosas a mí me parecían como, no, o sea, eso no me pertenece, yo no soy eso todavía. Dices algo que también me llama la atención, y no sientes que es como que, por lo menos en esto de usar el taco y todas estas cosas, es como que las niñas de alguna manera al convertirse en señoritas en los colegios renunciaran justo a ese espíritu de juego? Totalmente. Ajá. Entonces yo veía eso y decía, yo no quiero, y mis compañeras estaban ya súper apuradas por tener enamorados, por hacer vida de adultos. Yo quería jugar a la soga, a la rayuela, al elástico, a las escondidas, a los juegos de representación que jugábamos un montón también en esa edad de niño, ¿no? Que juegas a interpretar personajes, efectivamente. Entonces, a los 14 años, ya mis papás estaban muy metidos en la cuestión del teatro, ¿no es cierto? Mi papá ya había
trabajado justamente teatro Chagra en Machachi, antes de que vengamos a vivir aquí, a cuando venimos a vivir aquí. Y mi papá también tenía esta cuestión histriónica, él era un actor nato, o sea, mi papá estaba actuando las 24 horas del día. Entonces yo convivía con esa teatralidad cotidiana y extra cotidiana todo el tiempo, todos los días. Mi mamá también, María del Carmen Aluja, ella también muy metida de cabeza en la literatura, escribía, entonces ya esa parte teatral formaba parte de mi cotidiano, menos mal, ¿no? Entonces, cuando ya cumplí los 14 años, con otras 2 amigas en el colegio fundamos un club de teatro. Porque yo también ya veía esto de mi casa, de mi familia, de mis papás. Y entonces, cuando fundamos ese club de teatro, yo siento que ahí, porque yo le veía a mi papá y decía, mi papá tiene la licencia en la vida para hacer lo que le da la gana. Desde lo histriónico y desde el humor también. Yo decía, yo quiero tener esa misma licencia. ¿Dónde será que se saque esa licencia? Y me di cuenta que era su histrionismo el que le permitía hacer y decir lo que le daba la gana, siempre, y que la gente lo acepte, desde el humor, él era, o sea, ahora diríamos que él hacía stand-up muchas veces, pero era para mí más que un stand-upero, era un contador de historias, de muchas historias, y un interpretador de montones de historias. Entonces, yo veía que la gente además disfrutaba eso un montón, y yo decía, mi papá hace lo que le da la gana, yo también quiero eso. Y entonces me di cuenta que el teatro era esa licencia que mi papá de alguna manera tenía. Y ese día que con mis compañeras del colegio fundamos en el colegio el club de teatro en la cisterna, que era nuestro escenario, una gran cisterna que había en el colegio, en el patio del colegio, y entonces dije, ok, ahora sí puedo seguir jugando. Con esto ya no estoy obligada a convertirme en ese adulto, en esa adulta, en esa adúltera, mentira, en esa que no quiero ser todavía, al menos no quiero, ¿no? Claro. Entonces sentí que el teatro era ese espacio de juego y siento que el teatro entró ahí como una tabla de salvación fuerte y potente para mí y a la que le tengo una inmensa gratitud, porque de verdad que esos 14 años yo siento que yo tuve una muy profunda crisis existencial, así como de no pertenencia, ¿sabes? De decir, yo no quiero estar en este mundo, no quiero de pronto estar en este colegio de niñas del Opus Dei, no quiero estar aquí, no pertenezco, no es esto, yo era, no estaba bien, ¿me entiendes? Yo no estaba bien conmigo, y el teatro me ayudó a estar bien conmigo, a tener esa licencia para seguir haciendo, entre comillas, lo que quería y seguir jugando, que sobre todo en esa edad era lo que yo quería, seguir jugando, y le tengo por eso, creo que el teatro una inmensa gratitud, me salvó de una crisis emocional, de una crisis adolescente, ¿no? Que tal vez es fuerte, pues, esa transición de edad, que siento yo que es súper fuerte. Y el teatro me ayudó, podía haberme hecho, no sé, borracha, drogadicta, yo qué sé, algunas otras cosas, y el teatro me pidió, me permitió ese encuentro conmigo. Yo creo que, y el momento en el que dices también, porque el arte, o sea, el poder expresarte a través del cuerpo, a través de la voz, para los que dibujan, a través del dibujo, a través de la música. Es terapéutico, no sé, sí, o sea, es sanador. Es sanador, es liberador, y yo siento que tal vez un montón de cosas de esas sí van siendo desplazadas ahora. Sí. Cuando les veo a los chicos y digo como a mis sobrinos les encantan los videojuegos, ponte. Claro. Entonces es como, sí, pero y meterles a este otro espacio de juego, y por eso yo... Ya son grandes, ya claro, tienen 20, 21, claro, 22, 16, la más pequeñita. Claro, que es un juego virtual, pues, o sea, claro, no es real. No es... Pero para mí es como, no renuncien al juego, porque esto no pueden perder. Así es. Siento, por lo menos yo ahí me identifico un montón con lo que dices, porque yo estudié, sigue nomás, salud, perdón, muchas sí. Gracias. Me identifico un montón porque yo estudié en una carrera técnica en el colegio. Yo siempre me sentí fuera de mi espacio. Ajá. Entonces, cuando me encontré con el teatro tipo 16 años,
fue como... Aquí. Ajá, como este es el espacio en donde puedes divertirte como quieras, como donde hacer lo que te dé la tú, gana. donde que es como un espacio genuino, auténtico. No tienes obligaciones con nada ni con nadie. Exacto, no tienes que hacer otras puestas en escena. Sí, no tienes que crear ninguna No, máscara de nada, no. aquí eres tú y ya está. Y el decidir, por eso la carrera yo creo que fue bien importante, porque no hubiera podido ser feliz de no haber elegido eso. O sea, yo me enamoré tanto que hubo un momento en donde dije, no, es ahí. Ajá, aquí todo el me mundo quedo. decía, ajá, todo el mundo alrededor me decía, pero no, pero que es un niño que tiene cabeza para los números, que hagas ingeniero, que aquí hay dinero, que aquí hay un montón Claro. de cosas, ¿no? De las cosas que la familia, que la gente, que la sociedad capaz te impone. Pero yo era como, pero a mí qué me importa eso, Además yo que quiero, el acto creativo es un acto de ingenio también. Sí, eso, yo Somos quiero... no ingenieros, pero ingeniosos. Súper. Yo creo que por lo menos nosotros en artes, una de las partes fundamentales que entendemos es todos los días estamos inventando una manera de. Así es. Y si es que eso se acaba, ya no tiene sentido nuestra Así es. vida en sí. Y el trabajo creativo en el caso de las artes escénicas. Salud, ¿No? sí. No, o sea, yo por eso cuando en la pandemia decían, hay que reinventarse, yo decía, nosotros los artistas vivimos de eso, vivimos reinventándonos día a día. Claro, es parte, siento que hay también como muchas veces como actor, o sea, te preguntan y te dicen a la gente como, y no sé, como que no se cansan de repetir el mismo texto, si es que por ejemplo son 20 funciones, Claro. así. Y uno es como, es que nunca es la misma Nunca función, es igual. porque la energía del público Es no es el otra, mismo público, totalmente. es otro instante de vida. Y además, Totalmente. el hecho de tener presente esto del aquí y ahora, en todo momento, por lo menos en el teatro, cuando sales, cada segundo que estás viviéndole a ese personaje es como, es aquí y es ahora, este personaje está vivo aquí y ahora. Te obliga, el teatro Ajá. te obliga a realmente hacer este ejercicio Sí, del aquí sí. y el ahora, y te obliga a eso, a estar como presente en el momento, en lo que sucede, en la energía del público, en este ir y venir, y en este, porque no deja de ser, ¿no? También este acto ritual y mítico, porque no deja de ser eso también el teatro, Claro. ¿no es cierto? Estamos, bien o mal, de distintas formas, poniendo mitos en escena, ¿no es cierto? Y estos mitos desarrollados a través de un rito, que es nuestro hacer, ¿no es cierto? Una historia, para decir un mito, y un rito, que es una forma de hacer, que es lo que nosotros hacemos. Entonces, no, pues así seguramente el sacerdote tampoco se cansará de dar la misa todos los días, Claro. o todos los domingos, porque es, si bien el rito se repite, y eso tiene, la repetición creo que tiene que ver con el rito. La repetición tiene Porque que ver... sí, en todas las culturas, de hecho, Está. cuando estás en el prana siempre estás repitiendo la Sí. misma palabra, la misma Sí. oración, el mismo sonido, Sí. en la naturaleza. Sí. Si es que fuera, o sea, sí, en todas las culturas, las maneras de religiosidad que se articularon están en torno a la repetición, a la búsqueda del vacío Ajá. y al encuentro contigo Ajá. en ese espacio. Entonces el teatro por eso no puede desaparecer, ¿no? Ahora justo cuando hacíamos la obra de cómo murió el teatro, y la Carlina Derks, la directora de la obra, antes, ¿no? Estaba en todo el proceso de investigación con el colectivo Llama, y conversaba con distintos actores y actrices y nos preguntaba, ¿crees que el teatro va a morir o el teatro ha muerto? Yo le decía, es imposible, por más que estábamos encerrados en el confinamiento, con las puertas Lanford de nuestros espacios cerrados o con la presencialidad coartada. El teatro no puede morir porque está en el ADN del ser humano, o sea, está, la teatralidad está presente en la política, en el vendedor pregonero cotidiano que vende alguna cosa, en el mercado, en las relaciones sociales, emocionales. Claro. La teatralidad está presente siempre. Y el teatro de por sí no puede desaparecer porque para mí tiene este origen muy profundo en nuestra psiquis, en esa parte mítica y ritual, que tal vez no todo el mundo, ¿no? El acelere de la vida cotidiana supuestamente te saca de eso, pero no, yo creo que en esa conciencia colectiva está presente el mito y el rito del teatro. Y es bien, o sea, y también yo siento que ahí es inherente a nosotros como seres humanos, porque... Totalmente. Porque claro, porque es como, a ver, Es lo que nos hace humanos. Desde que éramos pequeñitos,
todo alrededor, todo, los sonidos, los aromas, la percepción táctil, todo nos está contando historias. Eso era lo que yo hoy hablaba con mis estudiantes al hablar en la clase de teatro y les decía, es impresionante, a ver, cerramos un ratito los ojos y afuera hay árboles, ahí tenemos un bosque enorme. Les decía, ¿qué escuchamos, no? Y me decían, ¿cómo se mueven los árboles? O ¿cómo silban los pajaritos? Y les decía, ¿y nos están contando algo? ¿Nos están narrando algo? Decía, claro, profe, nos están contando que hay afuera hay árboles, hay pajaritos, hay un espacio, porque si estuviéramos en medio de la ciudad, tal vez tuviéramos el pitido de los autos, las personas, etcétera. Entonces, yo decía, claro, entonces los sonidos en todo momento nos están contando historias. Los aromas, y alguien me decía, sí, cuando mi mamá cocina tal cosa, el aroma que ya empieza se despierta la memoria, claro. Sí, y de pronto me acuerdo y digo, es mi mamá la que está cocinando, porque cuando cocina mi hermana es otra sazón, entonces... es otra historia. Acá es otra historia, entonces me decían, todo nos está contando historias, es por eso que nosotros contamos historias, somos contadores de historias naturalmente. Así es. Y entonces partíamos con eso y yo me quedaba viéndolos a ellos porque estaban maravillados primero con esto. Y decían, profe, pero entonces con lo táctil también. Y les decía, claro que sí, siempre estamos percibiendo. Y de hecho el tacto para nosotros es o sea, con decirles que hemos codificado un lenguaje con relieve para poder, aunque seas invidente, leer. Lógico. El braille es una cosa maravillosa por eso, y nosotros lo hemos codificado con el tacto, pero seguimos contando historias. Seguro. Entonces, y yo creo que, yo siempre digo, el teatro antecedió inclusive a la palabra, porque si nos remontamos a las cavernas, o lo que imaginamos puede haber acontecido el hombre de las cavernas, era esa parte de interpretar, ¿no es cierto? Seguramente el hombre cazador, contar cuál fue su hazaña, cómo le fue, ¿no es cierto? ¿A través de qué? De la interpretación. Entonces la interpretación precedió a la palabra, y luego vino la palabra, y luego vino en el seno maternal de pronto esta relación de ir construyendo la cultura, la palabra, al maternar, ¿no es cierto? Claro. Entonces... yo creo que por eso el teatro está en el ADN, más allá de que el público asista o no asista a una obra de teatro, más allá de que qué sé yo, no se ha hecho un proceso de formación de públicos o no en el Ecuador, yo qué sé, más allá de todo eso está en el alma, en el ADN humano. Sabes que aquí, para continuarle a la línea de avance, quisiera que me cuentes un poquito esta parte en donde te das cuenta de que te vas a dedicar a la actuación a pesar de haber tenido esta otra carrera, a pesar de como decir, no, es por aquí. Sí. Eso fue una verdadera epifanía para mí, porque y digamos que yo empecé a hacer teatro a los 14 años, en este club que te contaba, a los 17 años aquí en el Patio de Comedias, y ahí hice mi primera obra de teatro con público, que era una obra de teatro infantil. Y desde ahí no he dejado el teatro nunca. Es decir, ha sido incluso mientras he sido mamá, mientras he estado embarazada, después de recién parida, dando de lactar, etcétera. El teatro ha estado en mi cotidiano siempre. Entonces, pero yo un poco le huí al teatro porque tenía ese temor. Yo veía que mis papás, para sostener el Patio de Comedias, los 10 primeros años, del 80 al 90, que mi mamá y mi papá se hacían cargo de este espacio y producían cosas, etcétera, yo veía que les tocaba poner, ¿no? Les tocaba sostener. Es decir, yo pienso eso, que los artistas, los gestores culturales de este país hemos subsidiado, no hay otro término, hemos subsidiado el arte con nuestro trabajo, con nuestra energía, con nuestro tiempo, con nuestros recursos. Entonces yo decía, híjole, si yo me quedo de actriz, no voy a poder ser independiente, no voy a poder, o sea, voy a depender de mi familia. Y claro, cuando eres joven, lo primero que quieres hacer es independiente, ¿no? Claro. Más aún en un país machista, siendo mujer, etcétera. O sea, yo cuando le hacía el quite a todos estos esquemas, ¿no? Yo tuve muchas compañeras del colegio que se graduaron y se casaron. Y yo decía, eso yo no quiero para mi vida, el matrimonio no es una meta para mí, no quería. Entonces, obviamente tenía que estar en esta búsqueda de cuál era mi forma de sostenerme, ¿no? Y entonces, claro,
saco esta licenciatura en Ciencias Internacionales como carrera principal en Estados Unidos y como carrera secundaria el teatro. Y cuando regreso al Ecuador, tampoco es que encontré tan fácil, pero me metí, hice un posgrado en la Flaxo, cursos de investigación, trabajé en procesos de investigación con la Fundación Nuestros Jóvenes, hacíamos procesos alrededor del tema de las drogas y no sé cuánto. Estuve en un proyecto bien bonito que se llamaba Juventud Urbana, y yo siempre le metía al teatro, convenga o no convenga en todo. Y siempre el teatro me acompañó, mismo cuando estuve estudiando en la universidad, etcétera. Nunca lo dejé. Yo decía, el teatro me va a acompañar toda mi vida, pero tengo que hacer algo que sí me dé de comer. Y como estaba en este ímpetu de querer salvar el mundo adolescente, que crees que puedes transformar el mundo, estudié esta carrera de Relaciones Internacionales, Ciencias Internacionales se llamaba, pues Estudios Internacionales, mi título. Y cuando llego, y tampoco mi carrera servía de nada aquí, no había cómo revalidarla, hice este posgrado, me metí en toda esta cosa más de ciencias sociales vinculada al teatro también, porque así yo le fui metiendo al teatro, hasta que llegó un momento en que en esta búsqueda de trabajos abro el periódico y veo una convocatoria de la Academia Diplomática, cuando se abría la Academia Diplomática recién aquí en el Ecuador, y yo veo los requisitos, digo, chuta, yo cumplo todos estos requisitos, bueno, me voy a presentar, total es un trabajo, ¿no? Así como lo veía, así como es un trabajo. Y ya me preparé para los exámenes y todo, fui a dar el examen, el primero, de pronto éramos como 250 postulantes para apenas 14 lugares, entonces ya decidieron poner como un tamiz de preselección, y el tamiz de preselección, menos mal, fue un test psicológico, el cual no pasé. Y ese momento fue... Por honestidad. Por honestidad, sí, porque ese fue un momento en que yo, que tenía ahí 24 años, y me senté frente a ese test y empecé a ver que si yo quería entrar en esa academia diplomática, tenía que cumplir con un perfil de un diplomático, de una personalidad que no era la mía. Y entonces decir, no, esto yo no soy. Entonces dije, a ver, ¿qué hago? A ver, ¿les miento? ¿Miento y respondo lo que yo me imagino que ellos quieren oír? ¿O simplemente soy honesta y respondo lo que yo soy y lo que yo pienso? Y si esa personalidad mía cabe aquí, enhorabuena. Y si no cabe, es porque esto no es para mí. Entonces ahí fue que tomé esa decisión. Fue así como muy fuerte. Decir, o sea, no es que les voy a mentir a ellos. Si yo contesto otra cosa, me voy a mentir a mí misma, no lo voy a hacer. Y entonces decidí contestar de la manera más auténtica y no pasé la prueba psicológica, pero yo estaba segura que eso iba a ser. Me acuerdo que salí de ahí y le llamé a mi mamá, ay, ¿cómo te fue, hijita? Le dije, muy bien, mejor imposible. Yo, o sea, mamá, realmente lo que yo quiero de mi vida es ser actriz. Ya no me importa en qué condiciones, ya no me importa cómo sea. Y ahí yo le propuse, le dije, pásenme la posta del Patio de Comedias. Y yo siento que ese va a ser el espacio en el que yo, primero, al trabajar la gestión del Patio de Comedias, la continuidad del espacio, me genere yo un sueldo o un ingreso, ¿no? Y que además pueda hacer lo que quiero hacer, que es ser actriz. Mi mamá sí se quedó cri unos segundos así, porque seguramente tal vez habrá pensado, necesito la diplomática. Entonces, pero bueno, fue muy rápida en decirme, sí, si eso es lo que tú quieres, sí, aquí está. Entonces, desde el año 90 tomo yo la posta del Patio de Comedias, desde el lado de la gestión y obviamente también desde el lado de la actuación. Qué bestia, y yo siento que esa clase como de decisiones también, o sea, mucho ojo al cómo nos percibimos y nos escuchamos a nosotros mismos, porque siento también que es bien fácil el poder ceder ante lo que los demás quisieran que seamos. El sistema. Claro, todo alrededor es como que te dicen, no, te presiona, no, claro, no. Es súper presionante. Y claro, el decidir esa parte está... Y además estamos hablando de eso ya 32 años después, más o menos, ¿no? Así es, 35, que estamos 23, Ajá. Claro, 33 años después. 33 años después casi, prácticamente. Ajá. Full tiempo. Y ahí quisiera que me hables
un poquito, yo sé que es un montón, pero un poquito del el recorrido que tiene este espacio en obras, las personas hermosas, maravillosas que has conocido en el trayecto, algunos que todavía están, otros que tal vez ya no están, pero que dejaron su energía, su legado de alguna manera. Seguro. Es potente eso. Yo siempre que entro aquí a este espacio, hago rápidamente como esa conexión que tú dices ahorita, ¿no? De decir, wow, cuántas historias, si estas tablas hablaran, si estos butacas hablaran, si estas escenografías hablaran, cuántas historias hay que contar, muchísimas. Algún día creo que voy a hacer ese ejercicio y sí quisiera sentarme algún momento a escribir esas historias, porque creo que son muchísimas. Y que nuestro quehacer es un quehacer efímero y que no está registrado ahora. Hay todos estos aparatos tecnológicos que de pronto hay muchas cosas registradas, pero hay mucha historia del teatro que es efímera y que no está registrada en ningún lado, o que tal vez en uno que otro libro, pero no, tal vez no todo, no totalmente, ¿no? Entonces sí, yo primero esta imagen de que este espacio de aquí era una bodega, una gran bodega. La parte donde está ahora los camerinos eran unas piedras de lavar, eran como 2 piedras de lavar, era una lavandería y esto era una bodega. Y mi papá se paseaba por aquí así agarrándose la barba y decía, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué es este espacio? ¿Qué hacemos? Y dice, un teatro. ¿Por qué esto era una bodega? Porque esta casa es una casona de 1928 que cuando fue construida, Quito terminaba en la Alameda. Claro, en la Alameda. Terminaba en la Alameda, era elegido donde pastaban los borreguitos y esto era campo. Entonces esta había sido una bodega donde almacenaban productos del campo para llevar a Quito, que era más allácita. Entonces mi papá dice, no, aquí hagamos un teatro. Y mi mamá, pero eso era también bien mágico en mi familia, ¿no? Entonces mi papá decir, soñar y decir, quiero un teatro. Mi papá el Quijote, mi mamá el Sancho. ¡Aló, ingeniero! Verá, quisiéramos que venga a tomar unas medidas porque quisiéramos construir un teatro. Y todo el proceso de qué implicaba construir una sala de teatro, qué implicaba que este espacio se transforme en una sala de teatro. Y toda la historia que aconteció aquí, ¿no? Ahí mis papás de alguna manera volvieron a hacer una conexión con el Teatro Independiente, que el Teatro Independiente era este grupo que había fundado el Paco Tobar. Y entonces el Paco Tobar estaba todavía autoexiliado no sé si esa época estaba en España o ya estaba en Haití, no me acuerdo. Y entonces mis papás juntaron a algunos de los actores que habían trabajado en el Teatro Independiente, entre esos mi mamá había sido una, mi papá también había sido muy cercano. Hay que recalcar también que todo el Teatro Independiente de la época muy insurgente, sí, ¿no? Por eso hubo exilios y hubo autoexilios. Ajá. También de ese puntal venimos todos. Totalmente. Sí, el Paco Tobar es un personaje digno de estudiarlo y de investigarlo y de conocer todo su proceso de eso, por ejemplo, de su autoexilio, porque él se divorció de la sociedad quiteña pacata e hipócrita. Se divorció a tal punto que dijo, me largo, o sea, aquí yo no quiero vivir, aquí yo no puedo vivir, ¿no? Y se fue, ¿no? Entonces, pero claro, dejó sembrado toda esta semilla en montones de personas que fueron parte de su grupo de teatro independiente. Ahí puedo nombrarle justamente a Guillermo Tobar, a Miguel Ordóñez, estaba el Carlos Serrano, estaba la Paca Reyes, la Rosario Mera, que eran estos actores y actrices que yo veía ensayar allí en la casa, a escondidas, medio boyerista, así viendo atrás. Pero yo aprendí a amar al teatro desde la butaca. Yo aprendí a amar el teatro desde ver teatro, porque mis papás también nos llevaban desde chiquititos al Sucre, al Prometeo, a la UNP, ¿no? Me acordaba que la Susana Pautazo decía, yo me acuerdo de ustedes, eran de las pocas familias, porque íbamos al teatro en familia, mi papá, mi mamá y los hermanos, o sea, íbamos, y me acuerdo alguna vez después de una función de Robinson Crusoe o de las mujeres, no me acuerdo, que entramos al camerino a felicitarles y éramos toda la familia, y la Susana Pautazo se acordaba de esa escena, ¿no? Entonces, bueno, ya como para enfocarme y no abrirme a otros ámbitos, pero digo, esa magia del teatro
aconteció aquí, pues entonces desde 1980, los 10 primeros años del patio, este espacio también se convirtió en un semillero en el que un montón de gente joven, inquieta, venía a ver qué era esto de pronto venir a tomar un cafecito aquí con mis hermanos, con mis amigos, con mis primos, y de pronto la casa un momento dado se transformaba en un teatro y el cafecito se convertía en un ensayo, y de ahí surge, por ejemplo, que María Beatriz Vergara se convierte en actriz, de ahí surge que la Marta Ormaza deje el derecho y se haga actriz, entonces, y estaban presencias súper importantes para mí, como mi prima Noemí Albuja, por ejemplo, tremenda actriz formada con Pacchioni. Entonces, esos 10 primeros años del patio son esta historia de este semillero, de alguna manera, donde se forma mucha gente, donde se montan varias obras, se invitan a distintos actores, actrices, directoras, directores a formar parte de estas propuestas. Siempre, digamos que el eje de qué querían, qué se montaba o qué se ponía en escena, era mucho mi papá, porque él era amante del teatro y muy amante del teatro clásico, amante de Chekhov, obviamente amante de Shakespeare, obviamente, qué sé yo, Strindberg, que eran sus autores. Entonces él se volaba y decía, pongamos en escena a la señorita Julia de Strindberg, pongamos en escena qué sé yo, el canto del cisne de Chekhov, pongamos en escena, y ahí entonces se iban armando los elencos, iban proponiendo los actores, las actrices, y se iba creando este semillero. Y obviamente la dramaturgia ecuatoriana también fue importante para mi papá, el poner en escena Receta para viajar, esta obra de Francisco Aguirre Guarderas, que es parte de nuestros ancestros, poner en escena obras del Paco Tobar, como esta belleza de obra poética como es En los ojos vacíos de la gente. Entonces todo eso iba sucediendo y yo tenía la suerte de que podía ver todo eso, ¿no? Entonces a un momento dado fue cuando ya también yo me lancé, esta adolescente tímida, me acuerdo cuando yo dije, yo quiero a mi papá, sentada como en una, ya estaba el teatro fundado, yo estaba sentada en una fila atrás, de verdad, de boyerista, y mi papá y el grupo de actores mayores, yo ahí tenía 16 años, el grupo de los actores mayores sentados aquí, sí, hagamos esto, no sé qué, sí, ¿por qué no montamos una obra infantil? Ahí este texto sí, bien bonito, el Carlos Isurieta, que era el esposo de mi prima Noemí Albuja, proponía, que él también se formó con Pacchioni, y decía, propongo que leamos este texto infantil, y leían el texto, y escuchaba, y mi papá dice, ay, pero aquí haría falta una actriz que sea realmente joven, pues una guambra. Es que estaba pensando en mí y yo así, no sé de dónde saqué los así, ¡yo! ¿No? Y mi papá regresó a ver así, me acuerdo que me quedó viendo así como súper severo y me dijo, a ver, no porque seas mi hija, es que vas a servir. Yo además de verdad que era la tímida en mi casa, y de verdad que mi hermana mayor, mi hermana Marisol, de pronto era la más histriónica. Entonces yo veía que de alguna manera la cuota histriónica de mi casa era mi papá, mi hermana Marisol, mi mamá, pero yo no. Pero salió ese instinto, ¿no? Así como esto de fundar el club de teatro, salió este instinto de decir yo, de tener una voz, de decir yo quiero hacer eso. Y que mi papá me ponga a prueba y que luego, bueno, diga, bueno, ok, vamos a hacerlo. Y que él haya sido también el primero el primer maestro en que me diga, esto no es tan simple, no es cosa nomás de subirse al escenario, no es cosa, no, a ver, o sea, esta es una cuestión como súper seria, que me meta en la mística de lo que implicaba y todo eso. Entonces, esos 10 primeros años del patio, hay todas estas historias maravillosas que contar. El Víctor Carvajal, que era un director chileno que está ahora de vuelta en Chile. La Gabriela Burneo, una directora peruana que debe haber ya fallecido, porque ya cuando dirigió aquí ya era una mujer mayor. Algunas obras ya las dirigió mi papá. Y entonces era toda esta cantidad de personajes muy divertidos que pasaban por aquí. Y luego ya en el año 90, que después literalmente de salir de ese examen de la Academia Diplomática, de ese test psicológico, ese día yo le dije a mi mamá, y mi mamá me pasó la llave del patio y dije, a ver, ok, voy a pensar qué. Y lo primero que dije es, este espacio tiene que ser un espacio con continuidad, tiene que estar abierto siempre, de jueves a domingo, todas las semanas, y me puse a cranear este calendario del Patio de Comedias, de las actividades, a pensar, bueno, ahí tengo solo en términos de lo que implicaba la gestión, a tratar de entender un montón de cosas,
siendo guambra de 25 años, por ejemplo, irme a hablar con el jefe de rentas del municipio de Quito y decirle, oiga, disculpe, ¿qué sentido tiene en ese entonces, en el año 90, había que pagar un impuesto de espectáculo público que era el 25% de la taquilla, el 25%? Y obviamente a mí me parecía eso un absurdo y no entendía, entonces yo me acuerdo que me fui a pedirle una explicación al jefe de rentas para entender, ¿no? Mi mamá, yo me acordaba que mi mamá siempre les había toreado a los municipales así, brindándoles sanduchitos, cafecitos, así, ¿no? Yo dije, no, o sea, no, yo no, esto hay que formalizarlo y ¿qué hay que hacer? Entonces me fui, siendo guambra, a hablar con este señor y que él me diga, tienes toda la razón en lo que dices, tienes toda la razón, pero es una ley, está ahí, la ley de este 25%, que era una ley de una ordenanza muy antigua, más o menos de los años 40 o 50, en los que cuando entró el boom del cine aquí, el cine, con todo el respeto y el amor y el cariño que le tengo al cine, pero el cine le desplazó al teatro de una manera muy potente y todos estos espacios que eran teatros se convirtieron en cines, como el Capitol, como el Alhambra, como el Bolívar mismo, se convirtieron en cines. Entonces, para el municipio de Quito, este negocio del cine era muy rentable, por eso se atrevían a cobrar el 25%. Y esa es una ordenanza municipal que nunca se la volvió a revisar, y que tenía esta estupidez. Entonces este señor jefe de rentas, sensible, que era público de teatro, me dijo, no te preocupes, nunca más un municipal te va, porque yo le decía, denme por escrito que no vamos a, me decía, no puedo, porque hay una ley, habría que cambiar la ordenanza, habría que cambiar en finanzas, esto es un impuesto, o sea, no es que es así nomás. Entonces me dijo, no te puedo dar nada por escrito, solo te puedo garantizar que mientras yo esté aquí, nunca más un municipal te va a ir a molestar. Ok, y efectivamente él era público de teatro y venía. Y estuvo en su rol durante 8 años, del 90 hasta el 98, año en el que esa cuestión de los impuestos se pudo dar de baja, no totalmente, pero parcialmente, porque salió en la Constitución, salió una, en ese entonces creo que todavía era una constituyente que se hizo en la época, o cerca de Sixto, alguna transformación que se hizo en la época del Sixto, en el que pusieron que quedaban exonerados de impuestos todos los espectáculos realizados en 2 puntos, Casas de la Cultura, el Teatro León López Cordero, obviamente, la Fundación María Gracia, que también creo que era de algún pariente del Sixto, la UNP, por suerte puso, y todos los espectáculos realizados por artistas ecuatorianos legalmente constituidos. Entonces en ese año dijimos, chuta, a ver, ya, rápido, reactivamos la ATT, le reactivamos a la Asociación de Trabajadores de Teatro y teníamos carnets. Entonces llegaban los municipales y yo les sacaba el carnet de la ATT, el carnet, y llegaba quien quiera cobrar algún impuesto y estaba ahí. Y eso desapareció sin que sepamos en una siguiente constituyente que se hizo en el... No, esto es una versión del 98, antes, bueno, con el Sixto o en el 90 y no sé cuál, se hizo otra constituyente en la que eliminaron ese artículo. ¿Por qué? Porque los municipios de Quito y Guayaquil se quejaron que en las casas de la cultura se hacían los grandes eventos de grandes empresarios y no se cobraban impuestos porque la Casa de la Cultura estaba exenta de impuestos. Y entonces eliminaron eso. Pero bueno, eso no tiene mucho que ver con la pregunta que me hiciste, ya ves. Pero bueno, solo como para contar esta anécdota de que me tocó empezar también desde ese lado de la gestión a confrontar estos absurdistanes de nuestro país, que vos dices cómo, y que no terminan, seguimos viviendo en... Y de hecho, yo justo, perdón que te interrumpa, pero justo como te he escuchado hablar varias veces de la gestión, si es que me dices que desde ahí, desde esa época ya has estado, pero al pie del cañón peleando con de tú a tú con todas las cosas absurdas que hay en torno a leyes de cultura, a que de hecho nunca hemos tenido algo que de verdad nos respalde y haga que la cultura y el arte salgan adelante con toda la gestión independiente que tenemos, porque tenemos un montón. La gente de la gestión independiente es la que ha hecho que exista. Así es, arte en este país, todos. Y cuando decías, de eso sí quisiera jubilarme. De eso sí quisiera jubilarme. Claro. De eso sí quisiera jubilarme. Esa parte es súper dura, esa parte es agotadora, o sea, si bien, ¿no? Todavía ahorita...
justo el Javier Ceballos Pereguachi era el presidente de la Red de Espacios Escénicos Independientes, se fue a trabajar al municipio, ahora entiendo que ya salió, pero me tocó a mí asumir como vicepresidenta nuevamente la presidencia de la Red de Espacios Escénicos Independientes y seguir en montones de batallas. Pero justo les decía a los compañeros de la red y a los amigos y compañeros del ámbito escénico, igual que a ti, ya estoy cansada. O sea, de esa parte ya me cansé. De esa parte es como que ya no le quiero poner energía porque ya no quiero hacer más mesas de trabajo para la transformación de esto, de esto otro, cuando el rato de los ratos las cosas que hemos trabajado se han guardado en un cajón y han quedado ahí. O el rato de los ratos, si bien existe una ley de cultura, tal vez no hay un reglamento o muchas cosas no se aplican. Entonces tú dices... Es gente que no sabe de cultura y que no sabe de arte. Y que no le interesa. Y que, no le interesa y que es una coyuntura política X, Y o Z en la que se ponen la camiseta por un ratito, por tener un tema, seguramente. Pero no existe como sí existen en países vecinos, como en Colombia. En Colombia, mira, más allá del tema ideológico, más allá de derecha, izquierda, conservadores, liberales, lo que sea, hay un respeto por el arte y la cultura que está implícito en la cotidianidad y en las leyes, ¿no? O sea, tú ves las condiciones para trabajar, o sea, hay proyectos como el proyecto Salas Concertadas, que quiere decir que la mayor parte de gente puede acceder a un espacio para tener donde ensayar, donde presentarse, bla, bla, bla. Están proyectos de colcultura, que son la posibilidad de que tú accedas no una, sino muchas veces al año a diversos fondos para sostener proyectos culturales. Entonces, nosotros deberíamos, yo siempre digo, deberíamos solo hacer copy-paste de las cosas que acontecen en Colombia, porque hay una bastante buena antecedente jurídico de cosas que han funcionado, ¿no? Pero también es otra cultura, ¿no? Es otra forma. Aquí, lastimosamente, no se le ha dado el valor al arte, ¿no? Y bueno, ya solo para terminar, esos 10 años entre el 90 y los 2023, obviamente si voy a hablar de gente que puso su energía, su vigor, su creatividad aquí, de ley tengo que comentar y hablar de mis queridas compañeras de escena y hermanas de la vida, de la Marta Ormaza y la Elena Torres, con quienes transitamos con nuestros personajes de Las Marujas y muchos otros personajes, en otras obras, en los monólogos de la vagina, en El Eterno Femenino, en Receta para Viajar, en distintas obras en las que estaban estas energías puestas aquí, de una manera súper potente. Ahí está la Martita en una foto aquí, y su presencia es presente, ¿no? Por más que ella ya no está físicamente aquí, su energía, su creatividad, su risa, su fuerza, están aquí y han construido una parte súper importante de la historia. Obviamente el Guido Navarro como director de Las Marujas, como maestro. El Guido, para mí, yo siempre digo, ha sido mi mejor maestro de teatro, siempre digo. Todo el trabajo que pudimos hacer con el Guido como director, desde el lado del teatro gestual, incluso antes de que él funde su Teatro del Cronopio, fue una de mis mejores escuelas. Sí, como digo, tal vez de las mejores escuelas. Fue un trabajo muy bello el que pudimos hacer. Está su energía también aquí, está la energía de la Susana Pautazo como maestra, como directora, en su obra La Venadita, que fue gestada en este espacio, que ella la escribió aquí y no la estrenó aquí porque creo que había otras cosas, y la estrenó en el espacio de la Sala Mariana de Jesús, pero la gestó aquí día a día fue escribiendo y escribiendo ese texto, y luego me dejó como legado ese texto también a mí en La Venadita. Entonces son montones de nombres, montones de historias que están aquí instaladas. Están las propuestas del mismo Peque Andino, el Quito con K, los Miletos tocando aquí, los Miletos, Sally Mileto teniendo este espacio también como uno de sus espacios de ensayos, en los camerinos, en donde sea, se acomodaban y ensayaban. La música, el teatro, el jazz, la danza tal vez en menor expresión, pero también había un festival muy lindo que se llamaba No Más Luna en el Agua, que nació aquí, y así extensiones del Festival
de Manta, extensión de cosas que hicimos con el mismo Nixon. Yo me atrevería a decir que de los grupos profesionales del Ecuador, de los años 90 hasta acá, la mayoría de grupos profesionales han pasado alguna vez por este espacio y eso es muy, muy bello, muy grato pensar que así es y que ha sido así. Entonces, bueno, ahí seguimos dándole al trabajo, a lo que hacemos. El público sigue asistiendo. La pandemia yo creo que le hizo al público también valorar más esto del encuentro presencial, valorar más el arte además como una medicina de salud mental, ¿no? Claro. Súper importante. Así es que esta interacción justo con el otro ser humano que también sufre, que también siente, lógico, que también respira, es otra cosa, ¿no? Por supuesto. Ahí quisiera que antes de pasarnos del tema, yo quisiera decir que yo crecí viéndoles a ustedes. Entonces yo crecí viéndole a la Marta, a la Elena, claro. Y crecí viendo las Marujas. En algún momento estuve ahí sentado mirándoles así como, qué capacidad que tienen para decir, para plantear ocurrencias, pero así, claro, como una metralleta. Eran juegos con el público que hasta ahora están, ¿no? Ese juego de romper la cuarta pared y jugar con el público es algo, o sea, en lo que nos entrenamos de una manera impresionante, ¿no? Y es muy lindo, o sea, los personajes de las Marujas, incluso estando la Marta ausente, siguen vigentes. O sea, con Elena seguimos haciendo funciones, presentaciones de las 1000 versiones de spin-off de Marujas que hemos hecho, que son textos construidos por nosotros. Son multiversos ahora, multiversos. Marvel se queda corto en esos multiversos de las Marujas. Entonces, sí, hemos hecho, chicas, o sea, no sé, por lo menos alguna vez contabilizábamos, aparte de haber hecho de la obra de Luis Miguel Campos, que obviamente Luis Miguel también es un hombre importante en la historia del patio. De hecho, de Luis Miguel hemos montado como 5 obras. La Marujita se ha muerto con leucemia, La Tránsito Esmida ha sido secuestrada, con los personajes de las Marujas, montamos La Mierda, montamos Tetragrama, montamos El Secreto de la Azucena. El Secreto de la Azucena es la última obra, de teatro en la que actuó mi papá en el año 2001, montamos esa obra. Fue la última obra de teatro que compartimos escenario mi papito y yo aquí, y luego de eso ya vino su proceso del Alzheimer, que fue un proceso fuerte, ¿no? Así es que bueno, sí, el Luis Miguel también, un súper importante motor de las cosas que han acontecido aquí en el patio. Qué lindo eso. Llegué a verles aquí y me acuerdo de haberles visto en la tele. Sí, ahí todavía, yo debía haber tenido unos, 13, 14 años, claro, por ahí. Pero yo ya veía y decía, qué interesante lo que hacen, porque cuando les veía en la tele era ya una matadera de risa, pero verles en vivo. En vivo. Qué impresionante, así. Una vez... yo era de los niños que se fugaban de la escuela, así, con mis primos y todo, y nos metíamos a los cines, a los teatros, aquí en Quito. Entonces, uno de esas fugas fue el venir. Qué chévere, sí. Qué lindo. No, yo me acuerdo una función, a propósito de esto que dices del juego con el público, una función en la que se fue la luz y nosotros no teníamos generador, porque después hubo una época, en la época del Sixto, que se cortaba la luz. Ahí me acuerdo que teníamos un generador chiquita que sonaba así como matraca, pero esa vez que se fue la luz no teníamos generador, se fue la luz nomás, y el Guido estaba en la cabina. El Guido siempre nos acompañó, creo que en el 99% de las funciones de la Marujita se ha muerto con leucemia, y eso también fue bien interesante, porque tenerle a tu director todos los días, o sea, el man todos los días, por eso es que la obra nunca era igual, todos los días después de la función, y venía al camerino y pulíamos cosas, ve, en esto que pasó hoy día, esto puede incorporar, esto que ya no sé qué. La obra seguía creciendo y llegó un momento en que yo sentía que La Marujita se ha muerto con leucemia era una partitura musical, en la que había un timing, ¿no es cierto? Era como de jazz a ratos, ¿no? Había como unos tiempos, un timing así súper específico. Ese tema del timing en el humor, que es tan clave, esa obra tenía un timing súper específico, y luego tenía estos espacios en los que se abría, ¿no es cierto?, para la improvisación y el juego con el público. Se cerraba y volvía a este timing que no podíamos romper. Y eso teníamos conciencia las tres súper fuerte, y eso fue a que el Guido no fue nuestro director
por 3 meses para montar la obra, sino por siquiera unos 15 años que él debe habernos acompañado en el 90% de las funciones. Entonces él estaba en la cabina porque él hacía la luz y el sonido, y baja y se mete la cabeza por aquí y me dice, Juana, se fue la luz, o sea, no hay tal, explícale eso al público, y me trae una vela. Entonces yo tenía la vela, prendo otras velas y le explicamos desde los personajes, le explicamos al público que se fue la luz y que no sé qué y no sé cuánto, y el Guido me decía que había llamado al teléfono seguro de disco. Me dicen, Juana, no va a volver muy pronto, avísales, hasta hay que devolver las entradas al público, ya listo, entonces les devolvemos las entradas. La gente, no nos vamos, sigan nomás, pero les devolvemos las entradas y ven la obra completa. O sea, todo esto además sin romper el juego con los personajes, todo improvisado. Y el público no se iba, y no se iba, y no se iba, y no se iba, y nosotros, pero no van a poder ver la obra, porque no van a poder ver todas las cosas que siguen sucediendo, porque nos falta la luz, porque nos falta aquí una banda sonora, porque nos falta, jugando, tal vez no usando términos tan técnicos, pero dice la gente, no. Y comienza un juego de improvisación entre el público y nosotros y el público, que duró 40 minutos, y después de esos 40 minutos volvió la luz y continuamos la función desde donde estuvo. Entonces ese día el público vio una función de 2 horas y 40, yo qué sé, ¿no? Vio una función larguísima, pero la gente no se movía. Y estaba obviamente la sala llena, pero nadie quería ni moverse del asiento. Entonces eso, por ejemplo, me acuerdo yo como un juego que digo, no, o sea, el público... Nadie se incomodó, nadie dijo, no, ya me voy, sí, devuelvan las entradas. No. Sentados, comprensivos, divertidos, lanzándonos temas y nosotros respondiéndoles, lanzándonos temas, hasta que volvió la luz. Y fue increíble. O sea, de esas tengo, ¿cuántas anécdotas podríamos contar de solo con esos pero ahí hay personajes? algo bien bacán que tal vez quisiera decir ya en primera persona. Ajá. Porque para mí, de verdad, una de las cosas más lindas que me podría haber pasado es justo haber estado sentado alguna vez viéndote de pequeñito y después decir, hoy voy a actuar con Juana. Porque para mí era como, voy a estar con ella en un personaje y vamos a poder estar juntos en un personaje. Yo creo que hay un entrenamiento como muy personal de los actores en función justo a esta capacidad de improvisación y juego. Porque yo en las obras que hemos podido compartir, en las funciones, mejor dicho, ha sido como, es como tanta la escucha que uno podría seguir y extenderse, pero más bien uno lo hace consciente para no seguir. Por supuesto, ahí justo, por ejemplo, en nuestro pueblo, yo le tengo como mi marido, ¿no es cierto?, al Armando Rivas, que es tremendo improvisador, ¿no? Y a mí también me encanta la improvisación. Entonces yo algún momento, cuando estábamos en todo el proceso de la obra, dije, a ver, yo me voy a poner de espalda de él. O sea, percibí que en esa obra el personaje demandaba que mi personaje sea una persona, o sea, sea un personaje mucho más contenido, ¿no? Mucho más contenido, y que si bien, obviamente, como actores, está esta cuestión de la escucha que es tan necesaria y tan importante para que la verdad escénica pueda acontecer, ¿no? Entonces yo le decía, yo me voy a poner, yo tengo que ponerme, que eso también es algo muy bonito de entender en el teatro, cuando tú estás de alguna manera de una espalda del otro personaje, ¿no? ¿Y qué quiere decir? Es como sostener todo el juego que él plantea y poderlo sostener sin que la escena se desbarate ni se vaya para mucho otro lado, porque ojo que estábamos haciendo una obra, ¿no es cierto?, de un texto clásico prácticamente, ¿no? Una obra que ya tenía una extensión de tiempo bastante larga, que si decía yo, chuta, si nos ponemos los dos a improvisar ahí, o sea, yo creo que a mí me toca este rol de volver a lo que tenemos que volver, ¿no? Sin dejar que el escuche esté, ¿no? Claro. Y eso es bien lindo, es lo que el otro compañero te da. Claro. Entonces, el Armando tiene esta propuesta suya totalmente natural
del juego escénico, de estar proponiendo. Entonces, es muy lindo ponerse al servicio de otro compañero, de otro actor en su juego, ¿no? Porque no puede privar el ego, porque cuando y uno ve eso y se nota en la escena, y sí me ha pasado, y me pasó con alguien que estimo mucho, el que de pronto sentí que no había un respeto al juego escénico, ¿no? A que no es que, o sea, si están dos personas en el escenario, están dos personas en el escenario, ¿no? Claro. Y ese juego tiene que funcionar bien la energía y la química entre estos dos seres para poder transmitir al público. Pero si ya hay alguien al que el ego le gana y quiere de alguna manera entra en este juego de competencia de lucir solamente su ego, ya el juego escénico no funciona. Claro, queda desplazado todo lo creativo también de alguna manera, porque ya está al servicio de otra cosa. Claro, entonces sí me ha pasado, menos mal, y espero que no me vuelva a pasar más, pero sí me pasó una vez en mi vida y espero, como digo, que no me vuelva a pasar. Pero claro, eso de ahí no es muy grato, pues, no es lo mejor. Muy bien. Como última, una pequeña pregunta que yo sé que va a resultar particular, pero la gente siempre tiene dudas de qué pasa y cómo se resuelve y cómo se ha resuelto de las maneras más graciosas cuando se nos olvida el texto. Ah, sí. Porque siempre que te dicen como, pero ¿y si no te acuerdas de nada? ¿Y si no nada? Claro. Y te quedas en blanco. Y yo siempre digo, hasta ahora no me ha pasado que me quede en blanco y silencio, pero sí podría pasar. Pasa. Y me acuerdo que cuando me contaste tu anécdota me quedé así como, uff. Eso creo que es lo más fuerte que me ha pasado en la vida escénica. Es que efectivamente en una función de La Marujita se ha muerto con leucemia en Cuenca, en el Teatro Carlos Cueva Tamariz, repleto con 800 personas, habíamos llegado esa mañana y había una persona que se encargaba de la producción, pero cuando llegamos nos dimos cuenta que esta persona había hecho el 20% del trabajo que había que hacer, y ese rato entre la Elena, la Marta, el Guido y yo nos repartimos las acciones. La Marta se dedicó a toda la parte de difusión y promoción, yo me dediqué a la parte de la tramitología y los permisos, porque obviamente se requería toda esa parte, y el Guido y la Elena se quedaron haciendo toda la parte del montaje, que tampoco era algo simple en un teatro tan grande, en el que había que conseguirse hasta escalera de bomberos para poder montar las luces, cosas por el estilo. Entonces, llegamos a dar la función agotadas. O sea, yo particularmente en mi caso me acuerdo que llegué con el permiso, por decirte, dábamos dos funciones, creo que era la una a las 6 de la tarde, la otra a las 8 de la noche. Llegué a las 5:30 con el permiso para que puedan efectivamente abrirse las puertas del teatro, y la función era a las 6. Entonces yo creo que llegué con las justas, con el tiempo justo de verificar que estén mis objetos de utilería en la escena, de maquillarme, vestirme y salir a escena sin tener ni un minuto, o sea, casi nada de tiempo de relajarme, de concentrarme en lo que iba a hacer. Justo de lo que sabes decir, ¿no? De invocar a de invocar a un personaje. Y entonces no tuve ese tiempo. Y salí en piloto automático seguramente. Y entonces en un nivel de estrés tan alto como el que había tenido, llega un momento en que doña Brilia se para en la silla y dice, no me acuerdo ni el texto que era, creo que era no sé qué, no me acuerdo, pero bueno, dice un texto que está parado en la silla así, y que el personaje se queda en blanco. Resulta que yo me quedé también, o sea, el personaje se quedaba así congelada, y tenía que continuar una frase después de un texto de ellas y me quedé congelada. No, o sea, ya no solo el personaje, sino yo, Juana. Y lo que sentí, lo que me pasó, es lo más cercano a lo que yo puedo entender, es el desdoblamiento. Me salí de mi cuerpo, literalmente, y yo le veía a mi pobre personaje parado ahí y decía, ay, pobre, pensaba, y yo veía al público, estaba como pegada en el techo y le veía al público de todo el teatro lleno, me veía a mí misma chiquitita parada en la silla y decía, pobrecita Laurelita, no sabe qué decir porque yo estoy en blanco, yo estoy en blanco. Lo único que cabía en mi cabeza es yo estoy en blanco. Y veía al público, me veía a mí misma, le veía a la Marta y a la Elena, pero de verdad como si estuviera en un dron desde arriba mirando todo súper alto.
y fuera de mí, o sea, fuera de mi cuerpo, efectivamente. Y ese momento no era un momento tan angustiante, solo era un momento como que la única certeza que tenía es, estoy en blanco. Y la Elena y la Marta improvisaban, menos mal teníamos este don de la improvisación, improvisaban, y el público, ¡juá, juá, 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 juá! Improvisaban ya un poco angustiadas porque veían que yo no volvía, y yo decía, ellos me están dando pistas, pero yo no sé todavía porque yo sigo en blanco. Y esto debe haber durado, ellas dicen que por lo menos 1 minuto o más de 1 minuto, que en el teatro es un montón de tiempo, y yo ahí parada hasta que finalmente, así como me fui, volví al personaje y pude agarrar. Pero después de esa experiencia tan fuerte, cada vez que repetíamos la obra La Marujita se ha muerto con leucemia y yo tenía que pararme en esa silla para decir ese texto que ya había sido como este canal de escape, como esta puerta de la percepción que ya se me abrió. La puerta astral. Ya la puerta, exacto, el astral ese que se me abrió ahí. Yo te juro que hacía este ejercicio que trabajamos mucho en el teatro, que es este del enraizamiento, y me agarraba con los dedos de los pies de la silla así, y respiraba súper fuerte y mandaba toda la energía así como del abdomen hacia abajo para no irme, porque yo sentía que por ahí me podía volver a ir. Sentía que por ahí me podía volver a ir. Y fue, creo que es lo más fuerte que me ha pasado, el blancazo más fuerte que me ha pasado en la vida. Y ya ahora ya lo puedo contar y reírme y no sé qué, pero después de esa función fue súper angustiante para mí. Juana, muchísimas gracias Javi, por tu tiempo. Gracias. Y también. más bien, ojalá pueda venir a visitarte un segundo Por favor, round. encantada de la vida. Y bueno, contarle al público que justamente con las Marujas vamos a estar haciendo 2 semanitas de temporada con nuestra obra Las Marujas entre Violetas y Braguetas, que es una obra en la que tenemos también un personaje que es el Wagner Garzón, que es un músico, que es el Jorge Palacios, que toca el piano en vivo y nosotros cantamos con él y el personaje interactúa con nosotros y obviamente en juego con el público. Así es que invitadísimo el público aquí en el Patio de Comedias de jueves a domingo, que justo coincide con el carnaval, pero ahí vamos a estar entre festejar el San Valentín y los carnavales con las Violetas y Braguetas. Pega. Que vengan, tráiganle a su crush, tráiganle a su novia, traigan a su pretendido, a su peor es nada, a su escondido. Vengan nomás y al nada, propio y al ajeno. Sí, gracias. Gracias, Javi. Qué chévere. Y con ustedes, muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos veremos en un nuevo episodio de Locuaz. Salud. Salud, que pasen bien.